quedar aquí, hermano, porque no vinieron nadie ahora de los que los cuidan, así que le dan la clase que los niños se van a quedar aquí en esta mañana. Amén. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hay una lección número 12. La experiencia pentecostal continúa. Vamos a leer ahí el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura ahí del capítulo 8, del 4 al 12. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 8, del 4 al 12. Vamos a leer ahí alternadamente y lo concluimos ahí en el 12 todos juntos. Dice el 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe y que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que pudieron llegar en esta mañana. Te pido por aquellos que andan fuera, Padre, que los guardes, que los bendigas, Padre. Pero también, Señor, aquellos que no pudieron llegar por algún problema, alguna condición física, yo te pido, Dios, que tú vengas obrando, tocando, sanando, restaurando, para que la próxima reunión esté junta con nosotros. En esta mañana te damos gracias, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema, hermanos, la experiencia pentecostal continúa. Si usted vemos, hermanos, el Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran todos revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando después de la muerte de Jesús y que haya resucitado, dice que pasaron 50 días cuando llegó el bautismo del poder del Espíritu Santo, que Jesús mismo les dijo y les anunció que no salieran de Jerusalén hasta que todos fueran revestidos del poder del Espíritu Santo. Podíamos ver una diferencia. A Pedro, cuando a Cristo lo crucificaron, lo negó 3 veces. Mismo Pedro dijo: si es necesario morir contigo, yo moriré. Pero antes de que cante el gallo, le dijo Jesús: me negarás 3 veces. Y Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero sin embargo, después que Pedro fue revestido del poder del Espíritu Santo, empezó a predicar con poder, con autoridad, con una unción que dice la palabra que el primer mensaje se ganó 3,000 almas y en el segundo mensaje se gana 5,000 almas. Esto fue la diferencia antes y después que fue revestido del poder del Espíritu Santo. El tema central dice: la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado con el Espíritu Santo. Es el tema central. Todo creyente. La voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado con el Espíritu Santo. El texto dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo. Hechos 11:16. El escritor comienza de esta manera: como pentecostales creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un don destinado a todo creyente. Pedro proclamó en el día del Pentecostés que el don prometido del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, pero cuanto el Señor nuestro os llamare. Es lo que dice Hechos 2:39, que dice que el Espíritu Santo es para todos, aquel que le reciba, aquel que le conozca. Es algo, un regalo, un privilegio, una bendición que viene a dar Dios a su pueblo, porque la Biblia nos enseña y nos dice claramente, hermano, que Él dijo que Él iba a ascender al cielo, Él iba a estar en el trono con el Padre, pero dijo: no los dejaré solos, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que está con nosotros es el Espíritu Santo, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos instruye y el que dirige nuestros pasos. Pero ¿qué tenemos que buscar? El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El bautismo como el Espíritu Santo era la experiencia normal de los creyentes judíos y gentiles de la iglesia primitiva. Exploremos 3 incidentes registrados en el libro de Hechos que muestran que el don del Espíritu Santo es para todos los que creen. 3 de los relatos del bautismo del Espíritu Santo mencionan específicamente el hablar en lenguas como evidencia. En otra ocasión está implícito el hablar en lenguas. La Escritura es clara que hablar en lenguas es la evidencia física del bautismo del Espíritu Santo. Si vemos el libro de los Hechos, capítulo 2, nos enseña y nos dice: estando de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, Hechos 2:2, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da fe que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oían hablar en su propia lengua. En otras palabras, venían de Egipto y hablaban en su idioma. Venían de otro país y hablaban en su idioma. Venían en otro, puras maravillas de Dios. Y de esto es lo que la gente se quedó admirada, diciendo claramente: los elenitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los de Ponto, los de Asia, Pamfilia, Frigia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, en Roma, y aquí residentes tanto judíos como prosélitos, se quedaban maravillados de cómo aquellos hombres hablaban conforme su idioma. Cuando fue el revestimiento del poder del Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas, dándole gloria a nuestro Dios. ¿De qué manera podemos saber que eres revestido del poder del Espíritu Santo? Cuando Dios viene a poner el don de lenguas en ti. Es lo que nos enseña y es lo que vamos a hablar en esta mañana. El primera cita de 8:5, Hechos 8, capítulo 5, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esto es lo que tenemos que entender. La gente estaba atenta, escuchando la palabra que Felipe estaba predicando. Claramente dice, unánimes, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. El pueblo que se reunió estuvo atento a escuchar. El problema de la humanidad, no hemos aprendido a escuchar. Cuando uno aprende a escuchar,
lo que Dios habla en su palabra, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas son transformadas y realmente conocemos quién es Dios. Dios nos viene a hablar y a ministrar por medio de su palabra, a traer esa sanidad espiritual. Nuestro espíritu gime, nuestro espíritu quiere lo de Dios, pero mi cuerpo, que es de aquí terrenal, mi carne, quiere lo de aquí de este mundo. Mi espíritu gime, mi espíritu quiere de Dios, pero a veces la carne es más fuerte y le damos más a la carne que al espíritu. No nos acordamos de Dios. Cuando cada mañana al despertar, lo primer pensamiento debe ser: gracias a Dios por un día más. Simplemente al despertar cada mañana, mi primer pensamiento debe ser: gracias a Dios por un día más. Porque ¿cuántas personas no despertaron el día de hoy? Pero sin embargo usted y yo aquí estamos. He de ser un agradecimiento y nuestro primer pensamiento, dale la gloria a Dios. Cuando Felipe empieza a hablar y la gente oía todo lo que Felipe predicaba, entonces dice: a medida que comenzamos a intensificar la persecución contra la iglesia primitiva. ¿Por qué Felipe sale de Jerusalén? Porque empezaron a perseguir a la iglesia. Los empezaron a seguir, a encarcelarlos, a golpearlos, a maltratarlos, a matarlos, simplemente por predicar el evangelio de un Cristo que había resucitado. Empiezan a ser perseguidos, entonces empiezan a salir de Jerusalén. Los cristianos comenzaron a dispersarse por causa de la persecución. Durante este tiempo de prueba extrema, Felipe llevó el evangelio a la gran ciudad de Samaria. Recuerde, Samaria era ciudad donde había una mezcla de judíos y gente extranjera. Por eso el pueblo de Israel no quería a los samaritanos, a los de Samaria, porque era una nación mezclada de dos nacionalidades. Entonces el pueblo de Israel lo rechazaba porque había una mezcla, no era un pueblo puro de la misma sangre, sino había mezcla de varias naciones juntamente con ellos. Entonces ellos no convivían, ni les hablaban, ni les saludaban, porque los declaraban inmundos, malos, apartados, desconocidos. Para ellos no había nada, pero simplemente empieza Felipe a ir a Samaria, ministrándoles el poderoso movimiento del poder del Espíritu Santo. Eso atrajo a la gente sus palabras. El pueblo de Samaria vio grandes milagros. Los espíritus demoníacos fueron expulsados de individuos. Fueron expulsados de individuos y muchas enfermedades fueron sanados en medio de este poderoso testimonio de la palabra de Dios. Hombres y mujeres se arrepintieron de su pecado, se convirtieron a ser seguidores de Cristo y fueron bautizados en agua. Simplemente, aquí en este relato, nos relata que había un mago que hacía magia y los tenía engañados. Y este mismo mago después quiere venir ante Simón, después que cree y dice que quiere de ese poder, creyendo que puede comprarlo. Pero ese poder se obtiene solamente de parte de Dios. Cuando una persona se humilla, cuando una persona se postra ante Dios buscando la guianza de Él, que lo dirija, que lo enseñe, que lo instruya, y el bautismo del Santo venga a su vida, dice que los dones empiezan a obrar en su vida. Pero esto viene de una búsqueda de Dios, de tener una comunión con Dios. Algo serio, hermano. Tener intimidad con Dios, solamente usted y Él platicar para discernir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es difícil, pero no es imposible. Hay que doblegar esta carne para que se humille y podamos buscar a Dios con un corazón sincero. ¿Qué busca Dios del hombre? La sinceridad. Es todo lo que busca Dios. Tu sinceridad. Que te presentes ante Él con un corazón sincero. Dígale: aquí estoy. Ayúdame. No puedo. Mi fuerza no me alcanza. Necesito tu ayuda.
Yo tengo que reconocer que yo no puedo para que Dios venga a actuar en mi vida. Si yo no reconozco, Dios no va a hacer nada. Yo tengo que reconocer que yo no puedo para que Él venga a actuar en mi vida. Dice que mientras Felipe administraba la palabra, hombres y mujeres se arrepentían. Dice, los milagros todavía pueden acompañar las predicaciones del Evangelio en el día de hoy. Cuando las oraciones de los cristianos se unen en el mover del Espíritu Santo, podemos ver cambios en las vidas. La respuesta al Evangelio en Samaria se produjo porque la iglesia primitiva oró y esperó lo sobrenatural. Oró y esperó la bendición de Dios. Mire, cuando nosotros venimos y nos postramos aquí en este altar, oramos a Dios y le decimos, Señor, este es mi problema, pero no esperamos que Él responda. No esperamos que Él nos dé una respuesta. Terminamos de dar nuestra queja, nuestra oración, nuestra petición, nuestro dolor, nuestra aflicción y nos vamos. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a entregarle a Dios el problema y quedarnos callados de que Él nos administre a nuestro espíritu? ¿Cuántos realmente hemos hecho o hemos practicado esto de presentarle a Dios la necesidad y esperar en Él que Él responda a nuestra necesidad? Que Él venga a obrar a mi petición, que Él venga a contestar a mi oración. ¿Cuántos realmente hacemos esto? Le damos nuestras quejas, le damos nuestros problemas y nos vamos a sentar. Espérese unos minutos a que Dios responda. Espérese a que Dios le conteste. Dios está presto. La Biblia dice que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Su oído está atento para escuchar. Recuerde, esto no es por lo que usted ve. Esto no es por lo que usted siente. Esto es por fe. Créale a Dios, no a mí. Créale a Dios. A Él créale. Por eso los milagros todavía pueden suceder en las predicaciones del Evangelio que se predican en el día de hoy. La respuesta del Evangelio en Samaria se produjo porque la iglesia primitiva oró y esperó lo sobrenatural. Como creyentes de hoy debemos orar por tales movimientos de Dios en nuestras propias comunidades. Y les digo una cosa. Esto es lo que va a suceder muy pronto. Esto es lo que va a suceder muy pronto. Porque la gente va a empezar a buscar a Dios por la situación que vamos a estar viviendo. Los juicios vienen a las ciudades, a los pueblos, porque la gente no busca de Dios, la gente se burla de Dios. La gente piensa que es normal. Todo lo que se mueve, la Biblia dice claramente que ni un cabello de mi cabeza se cae sin la voluntad de Dios. Ni un cabello de mi cabeza se cae sin la voluntad de Dios. Todo lo que se mueve aquí en la tierra, todo lo que pasa, es conforme a su voluntad. Pero no que Él quiera hacer lo malo. Es la consecuencia del pecado y la desobediencia. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Todo lo que hagamos hay consecuencias. Por eso nos dice claramente que de toda palabra que salga de nuestra boca, toda palabra ociosa, sin fundamento, ¿por qué decirla? Vamos a dar cuenta ante la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos y qué decimos. Cuidemos nuestro vocabulario. Aquí los samaritanos empiezan a recibir a Cristo como su Salvador a causa de los milagros, prodigios y señales que empezaron a suceder. Que dice, entonces Felipe descendió a la ciudad, a Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él decía. El 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres, simplemente al escuchar el mensaje de la salvación. Empezó a ser bautizado. 8:14 al 16 dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los imponían las manos y recibieron el don del poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia en Jerusalén recibió el mover de Dios en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para animar a estos nuevos creyentes. La importancia de la iglesia primitiva les dio el bautismo en el Espíritu Santo. Se destacaba por el hecho de que Pedro y Juan inmediatamente comenzaron a introducir este don en la vida de los nuevos cristianos en Samaria. Recuerden, ellos pensaban que la salvación era solamente para el pueblo judío. Pero sin embargo, la Biblia dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que reciban a Jesús. A todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted le pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? La mayoría dice, soy hijo de Dios. Y hay una diferencia entre ser creación de Dios y hijo de Dios. Hijo solamente aquel que le recibe. Creación somos todos. Todos somos creación de Dios. Hijo solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, completamente nadie va al Padre si no es por Él, por medio de Jesús. ¿Queremos llegar al Padre? Jesús es nuestro camino hacia Dios. Los mismos discípulos le preguntaron, ¿y cómo sabremos el camino? Andando con Jesús, teniendo el mejor maestro, teniendo al Hijo de Dios. Los mismos discípulos le preguntan, ¿cómo sabremos el camino? Él le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Usted lea San Juan 14, y ahí hay, hermano, una palabra dada por Jesús, una enseñanza dando a sus discípulos de qué manera ellos podían llegar al Padre. Porque le digo, todos somos creación, hijos solamente aquel que le recibe. ¿Qué dice? Pedro y Juan empezaron a poner las manos sobre el pueblo de Samaria para que recibieran el poder del Espíritu Santo, y comenzaban a orar para que estos nuevos creyentes fueran bautizados en el Espíritu Santo. Mientras oraban, le imponían las manos y el pueblo recibía el Espíritu Santo. Es lo que dice el 17. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí dice en Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, se les daba Espíritu Santo, les ofrecieron dinero. Querían comprar. El don de Dios no se compra. El don de Dios es gratuito. Solamente tenemos que buscar a Dios. Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios. Esta es la primera vez en que la iglesia primitiva, que alguien que no fuera judío o prosélito del judaísmo aceptaba el evangelio. Teniendo en cuenta la mala relación entre judíos y samaritanos, que no se hablaban, el don del Espíritu Santo pudo haber ayudado a los cristianos judíos a ver que Dios salvaría a los no judíos, tal como los que había declarado Jesús en la gran comisión. ¿Qué nos dice en la gran comisión? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mas el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mandato Dios nos lo dejó a todos, de evangelizar a las personas, de invitarlas, háblenle de Dios. Hermano, la gente necesita buscar a Dios. Ese es el problema. La Biblia nos dice, según la Crónica 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué hace falta a la humanidad? Que se humille, que busque a Dios. Es todo el problema. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, hermanos, había juicio en la nación. Buscaban a Dios y Dios trajo la paz. Había otro juicio, buscaban a Dios y Dios trajo la paz. Tenía que venir juicio para que la gente buscara a Dios. Y es lo mismo que va a suceder hoy en nuestros tiempos. Dios traerá juicio a la tierra para que la gente busque realmente a Dios con corazones sinceros, no por interés, no por hipocresía.
como dice que les hablaba en el tiempo de Jesús. Oh fariseos hipócritas, les hablaba de esa manera, porque ellos conocían y querían que todos hicieran lo que la ley decía, pero ellos no la vivían. Hoy en nuestros días hay mucha gente que habla la palabra, pero no vive la palabra. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Estamos hablando la palabra, yo tengo que vivir lo que dice la palabra. Yo tengo que ser el ejemplo. Yo tengo que enseñar a otros quién es Dios. Vivir conforme la palabra. Guardar sus mandamientos. Guardar lo que Él nos está enseñando. Eso tenemos que aprender a vivir conforme la palabra. No solamente oír, sino vivir la palabra. Hay mucha gente que oye la palabra, pero no vive la palabra. Son oidores, pero no hacedores. Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores de la palabra. Y les dice claramente, el don del Espíritu Santo cerraba la división traída a unidad de la iglesia. Muchos temas dividen a las personas hoy en día, pero Dios puede salvar a toda división hecha por hombres a través del Espíritu Santo. Hoy en nuestros días, que yo soy esto, que yo soy lo otro, yo te digo una cosa, no importa qué religión seas, lo que importa es que tengas una relación con Dios. Esto es lo importante. Que yo soy bautista, que yo soy metodista, que yo soy pentecostal, que yo soy esto, que yo soy el otro, yo te digo una cosa. Lo que Dios está buscando es una relación con nosotros. Que tengamos una relación con Dios. Que le busquemos, hermano, con un corazón sincero. Es lo que Dios está buscando. Que seamos sinceros con Él. Que tengamos una relación, que yo le busque en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Por eso nos dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Versículo 10, 44 dice la palabra de esta manera. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Que dice, aún mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aún Pedro, predicando la palabra, la gente era revestida del poder del Espíritu Santo. Que dice, Pedro fue el primer apóstol que llevó el evangelio directamente a los gentiles. Pedro fue el primero, mientras daba su testimonio acerca de Cristo, mientras testificaba las grandezas que él vivió juntamente con Jesús, las experiencias que él tuvo con Cristo. Mientras él testificaba, sucedió algo maravilloso. Conforme hablaba, Dios derramó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. En Hechos 10:44. Esto probablemente fue una sorpresa para Pedro, quien luchaba por creer que estas personas podrían incluso convertirse en cristianos. Aún Pedro, aún dudaba de que la gente extranjera podía convertirse en cristianos, pero no podían refutar que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. El vínculo, el versículo 45 dice que los que viajaban con Pedro estaban asombrados, atónitos, de que habían visto el poder del Espíritu Santo sobre gente extranjera. Y entonces Pedro les dice, ¿qué impide que ellos también sean bautizados? La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un paso que dar. Cuando usted se convierte al Señor, el segundo paso es bautizarse. Bautizarse en agua. Aquí Pedro le dice, este pueblo ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo y se mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban
que se quedase por algunos días. ¿Qué hicieron? Después de que recibieron el poder del Espíritu Santo, podemos ver que este pueblo fue bautizado en aguas, porque la Biblia enseña. Hoy, en nuestros días, nosotros como cristianos, hermanos, cuando un niño nace, no lo bautizamos, porque un niño no tiene pecado. Nosotros bautizamos cuando la persona tiene conocimiento del bien y del mal. Cuando una persona rechaza el pecado y se entrega a Cristo para vivir con Él. Yo les digo, yo recuerdo, hermanos, allá por los 80s, cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador. Yo recuerdo a aquellas personas que me decían: ¿te vas a bautizar? ¿Vas a decirle al mundo adiós? Y vas a seguir a Cristo solamente. ¿Estás seguro de que vas a dejar todo lo que el mundo ofrece para seguir a Cristo? Y dije, sí, estoy seguro. Esto no es un juego. Es rechazar el pasado para vivir una vida en Cristo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y aquí estoy. Desde 1983, hermanos. Yo le dije adiós al mundo para seguir a Cristo. Y esto es lo que la gente, la humanidad necesita: dejar el pasado, dejar la maldad, dejar la desobediencia, dejar el pecado y buscar a Dios. Esto es lo que Dios está buscando, hermanos. Corazones que le obedezcan, corazones que le sirvan, corazones que sujeten a Dios. No somos perfectos, si le digo. Perfectos no somos. La perfección va a ser cuando estemos delante de su presencia. Allá es perfección. Aquí somos imperfectos. Aquí fallamos todavía. Pero sin embargo buscamos. Dice que la Biblia me enseña que abogado tenemos para con el Padre. El que intercede. Si aún uno desobedece, si aún uno cayere de la gracia de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él viene a interceder por nosotros, porque Él fue el que murió. Si aún desobedecemos, Él viene a interceder por ti y por mí. A veces la gente que se aparta de Dios y no quiere regresar a la iglesia, no es porque le teman a Dios, le temen más miedo a la gente que lo van a criticar. Pero usted y yo aquí no estamos para criticar a nadie. Usted aquí estamos para reconciliar al pecador con Dios. Usted y yo tenemos el don de la reconciliación, de reconciliar a las personas con Dios, no de su pasado, no de su pecado, no de su maldad, no de su desobediencia, sino de acercarlos a Dios, que busquen a Dios con un corazón sincero. Es lo que nos dice aquí en el libro de Hechos. El Señor obra de maneras inesperadas. No esperaban que este pueblo fuera a ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, que dice que los mismos que estaban ahí se quedaron atónitos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Dios es fiel y Él manifiesta su poder a quien Él quiere. Si tú le buscas, Él se manifiesta en tu vida. Si tú le buscas a Dios, Él viene a manifestarse en tu vida. Hechos 11:15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también al mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbarle a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles han dado a Dios arrepentimiento para vida. En Hechos 11, Pedro regresó a Jerusalén. Los apóstoles y los creyentes allí habían oído sobre la conversión de los gentiles. Habían oído sobre esto y criticaron las acciones de Pedro. Siempre hay alguien, hermano, que va a querer estorbar en tu vida y en la mía. Hay alguien, si tú haces las cosas bien, va a haber alguien que te va a estorbar. Va a alguien que te va a criticar. Va a alguien que se va a burlar de ti. Siempre que tú quieres hacer las cosas bien, va a haber alguien que va a venir a estorbarte.
Porque es lo que dice la palabra, que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. El diablo no quiere que tú busques a Dios. Va a venir estorbo, va a venir perturbo, va a venir cosas, porque no quiere que busques a Dios. Va a haber críticas, va a haber burlas. Todo esto va a acontecer. Todos hemos pasado, hermanos. No ha sido fácil. Pero sin embargo la Biblia dice que somos más que vencedores. Porque Cristo venció, usted y yo somos más que vencedores. Va a haber problemas, va a haber circunstancias. Dios no quiere que tú busques a Dios. Dios no quiere que hagas su voluntad. El diablo más bien no quiere que hagas tu voluntad. Dios actúa la voluntad de Dios y el diablo va a venir a interponer. Dios quiere que lo busquemos con corazones sinceros, con sinceridad. Pero el enemigo va a poner tropiezos en tu vida para que caigas de la gracia de Dios. Lo ha hecho con todos nosotros. Hay que conocer la voz del enemigo, hermano. Hay que conocer la voz del mal. Hay que conocer la voz de Dios y la voz del enemigo. Las cosas que agradan a Dios, usted sabe. Dice, ¿qué le dijo a aquellos hombres que vinieron a tentar a Jesús? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y que le dijo Jesús: honrar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, en esos dos mandamientos se encierran los 10. Porque si tú amas a Dios y a tu prójimo, no matas. Si tú amas a Dios y a tu prójimo, no hurtas. Si tú amas a Dios y a tu prójimo, no das mal testimonio. Todos los 10 mandamientos se cierran en esos dos. Amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encerramos todos los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Al prójimo hay que ayudarle a buscar a Dios. Aunque la Biblia me enseña que aún a mi enemigo tengo que amarlo. Tengo que orar. Porque si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Si yo no doy perdón, Él no me puede perdonar. Yo tengo que aprender a perdonar, especialmente los que me han lastimado, los que me han herido, los que me han criticado, los que me han burlado. Yo tengo que amarlos. Y le digo, si se puede, solamente créele a Dios. Preséntate delante de Él. Aquí en Hechos 11, Pedro regresó a Jerusalén. Los apóstoles, los creyentes se habían oído sobre la conversión de los gentiles, criticaron las acciones de Pedro, pero explicó que el derramamiento del Espíritu Santo que le presenció era idéntico a lo que habían ocurrido en el día del Pentecostés. Claramente el Espíritu Santo llenó a los creyentes gentiles. Fue la misma unción que cayó en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, lo que sucedió con este pueblo. Fue igual, le dijo Pedro. Pedro recordó a sus hermanos y hermanas judíos lo que el Señor les había enseñado después de la resurrección acerca del bautismo del Espíritu Santo. Al oír la explicación de Pedro, los creyentes judíos glorificaron a Dios por extender la oportunidad de la salvación a los gentiles. Esto fue un gran momento de unificación en la iglesia primitiva. Dios abrió la puerta de la unidad y de empoderamiento del poder del Espíritu Santo, y la iglesia aprovechó la oportunidad para alcanzar y ministrar a todas las naciones en las buenas nuevas de salvación. La gran mayoría de la gente que viene a Cristo hoy no es de descendencia judía, pero por la fe se han convertido en el pueblo de Dios. ¿Cuánto hace, digan, que Cristo murió? ¿Cuánto hace que esta Biblia fue escrita? Pero sin embargo, este libro sigue teniendo poder. Dios sigue contestando. Dios sigue obrando en las vidas del hombre. Dios no ha cambiado. La Biblia dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se cumple. La palabra se aplica a mi vida y se cumple. ¿Cuánto realmente estamos viviendo conforme lo que la palabra nos ha enseñado?
¿Cuánto realmente estamos viviendo lo que Dios quiere decirnos? ¿Cómo estamos viviendo realmente? ¿De qué manera estamos viviendo? Una vida que agrade a nuestro Dios, una vida que me agrade a mí. ¿Cómo estoy viviendo? Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Yo tengo que aprender a sujetarme solamente a Él. Pero hay que reconocer la voluntad de Dios. Yo tengo que aprender a reconocer la voluntad de Dios. Si yo no reconozco su voluntad, hermano, no va a llegar a ninguna parte. Yo tengo que aprender a reconocer la voluntad de Dios. Dios es fiel. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. La Biblia dice que Dios no me va a dar más de lo que yo no puedo sobrellevar. Juntamente con una prueba, Él me da una salida. Es lo que hace Dios en mi vida. Es lo que he caminado por más de 40 años, hermanos, con Dios. Y Él me ha dado una salida a toda situación. He enfrentado situaciones difíciles. He tenido peleas, luchas. No con gente, con espíritus que tratan de impedir que siga adelante. Que trata de parar que la obra siga adelante. Tengo que estar orando, sujetando a espíritus que vienen aquí a sentarse ahí para tratar de distorsionar que la obra siga adelante. La última vez que vino se llevó 2 guías y no las ha pagado. Ya no ha vuelto. Se llevó 2 de estas. Pero tampoco les quiero que regrese. Espero que tenga Dios misericordia de ella y que la alcance. Sigo luchando, sigo poniendo en la mano de Dios. Que obre, que la alcance, que se arrepienta. Que la maldad no va a poder. Hay que seguir creyendo de que Dios puede transformar, cambiar la vida. Te digo, se sientan a veces entre nosotros y usted no sabe quién se sienta. Pero nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo, nos debe identificar con esa persona que no es de Dios, que viene a hacer mal. Hay que estar buscando la guianza de Dios que nos enseñe, que nos dirija, que nos instruya, para poder identificar a aquellos espíritus que tratan de impedir que la obra siga adelante. ¿Cuántos quisieran? Al paso que iba a este lugar, lo iban a cerrar. Así como me dijeron cuando me lo ofrecieron, iban a cerrar porque ya no había quien se congregara. Pero sin embargo, no es el plan de Dios que se cierren las iglesias. El plan de Dios es que perseveren, que sigan adelante, buscando a Dios en espíritu y en verdad. Hechos 19, del 1 al 5, nos dice la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, y esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19 relata el ministerio de Pablo en Éfeso, una ciudad importante a la costa occidental en la actual Turquía, que es Turquía el día de hoy. Al llegar Pablo a la ciudad, se dio cuenta de que la experiencia cristiana de aquellos creyentes era deficiente. Así que les hizo una pregunta específica: ¿recibiste del Espíritu Santo? Les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Estos discípulos no se dieron cuenta de que el derramamiento del Espíritu Santo había ocurrido. Pablo dedicó tiempo para explicarles las buenas nuevas de Jesús antes de orar con ellos para que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Pablo los bautizó primero en aguas. ¿Qué les dice? ¿Saben realmente
han oído del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Estaban atrasados de la noticia. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios? Envió a Pablo a aquella ciudad para que ellos realmente fueran revestidos del poder del Espíritu Santo y ellos fueran transformados y podían hablar la palabra con poder, con autoridad, con denuedo, con unción, transformando las vidas, porque el Espíritu Santo es el que quebranta el corazón, no es el hombre. El Espíritu Santo es el que quebranta. Yo siempre les leo esta porción de San Juan. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Ahí habla sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Esto no solo dijo al principio, porque yo estaba en vosotros. Dice, pero ahora voy al que me envió, al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y Jesús les dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto dijo Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os será enviado. Y cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién convence a la gente del pecado? El Espíritu Santo. No soy yo, no es el predicador, es el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, lo convencerá de justicia y de juicio. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién os guiará a toda verdad? El Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y me glorificarán, porque tomarán de lo que es mío, y os los haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomaré de lo mío y os los haré saber. ¿Quién es el que obra? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Es el que está aquí. Pues dice Jesús, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo descienda y obre sobre toda la humanidad. ¿Qué dice? Y estos discípulos no se dieron cuenta de que el derramamiento del Espíritu Santo había ocurrido. Pablo dedicó tiempo para explicarles las buenas nuevas de Jesús, y antes de orar con ellos para que fueran bautizados, el Espíritu Santo, Pablo los bautizó en agua. Si vemos Hechos 19, del 6 al 7, dice la palabra, y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Terminamos con esto. Después de que Pablo hubo instruido y bautizado a sus discípulos, regresó al punto inicial de su conversación con ellos. Les impuso sus manos a los creyentes y fueron bautizados en el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en lenguas. Todo creyente debe procurar ser bautizado con el Espíritu Santo. Es una parte importante de una vida cristiana fructífera. El bautismo en el Espíritu Santo da poder, da valor a los creyentes, abriendo la puerta para que Dios pueda bendecir a su pueblo y a su iglesia con los dones necesarios para propagar el Evangelio. ¿Qué le digo? Imagínense, hermanos, ahorita tenemos esta Biblia, ahorita tenemos la palabra,
Están luchando por quitar la palabra. Están luchando ahorita por quitar el Nuevo Testamento. Quitarlo. Nos recojan la Biblia. Nos lo borren del internet, todas las Biblias. ¿Qué vamos a hacer? Recuerde, va a empezar pronto, cuando nos van a designar un día para reunirnos como iglesia. Va a acontecer pronto que nos van ellos a decir qué día podemos venir y qué día no podemos venir. Qué día podemos reunirnos y qué día no podemos reunirnos. Está por acontecer. La gente no cree. La gente dice, están locos. Yo simplemente les digo, está por acontecer que nos van a quitar esta palabra. Hoy le digo, memorice lo más que pueda. Porque esta me la puedan quitar, por la que tengo aquí en mi mente y en mi corazón no hay quien me la borre. Yo les animo, con la palabra que yo me he memorizado, yo puedo seguir predicando, con la palabra que me he memorizado y la palabra que hay en mi corazón. La Biblia dice que yo me tengo que preocupar. Yo le he leído que al momento de predicar, el mismo Espíritu me traerá la palabra a la boca. O le digo, yo sé en quién he creído y yo sé en quién he confiado. Es un Dios verdadero y el poder del Espíritu Santo tenemos que buscarlo cada día, usted y yo, para que nos guíe, nos dirija, nos instruya, nos haga paso, nos haga sentir, nos redarguya cuando vamos a hacer algo equivocado, nos redarguya cuando tomemos malas decisiones. Haga un sentir de Dios cuando nos vamos a equivocar para no cometer errores. Yo les animo, busque a Dios con todo su corazón, ámelo, congréguese lo más que pueda, porque va a llegar tiempo, hermanos, que no nos van a dejar congregar, y está muy pronto, hermanos. No nos van a dejar abrir los templos, nos van a decir qué prediquemos y qué no prediquemos, qué podemos hablar, qué no podemos hablar. Simplemente en los mensajes que grabamos, hermanos, si hay un mensaje que no les agrada, no lo borran, no lo tumban. A mí el año pasado me tumbaron uno, porque hablé un tema que el mundo los ofende, pero es palabra de Dios, enseñándolos sobre el pecado, simplemente. Y por 3 meses me estuvieron checando lo que estaba predicando. Yo le digo una cosa, si ya está haciendo esto, el día que nos quiten esto, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, busque a Dios, aprenda, lea la Biblia, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que hay vida eterna. ¿Por qué nos dice que la leemos? Porque tenemos que escudriñarlo, porque es palabra de Dios, hermano. Dios quiere administrarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. Dice, termino con esto, muchos cristianos hoy piensan que la salvación es la única experiencia con Dios que ellos quieren o necesitan. Si bien la fe en Cristo es el único requisito para la salvación, la fe es el único requisito para la salvación y la vida eterna, Dios desea más para su pueblo. El bautismo del Espíritu Santo ha sido dado por Dios con el fin de apoderarnos para el servicio y el evangelismo que hacemos la obra de nuestro Dios, ir y predicar a toda criatura. Sabemos en quién estamos confiando y sabemos quién es el único Dios verdadero. ¿Cuánta gente está esforzando y saliendo a otras naciones para evangelizar gente que aún no ha escuchado de Dios? Y nosotros tenemos que seguir. Tenemos la libertad ahorita y no nos reunimos. Hay muchos hermanos que están en la casa. Ahí están en la casa, no haciendo nada. Hay muchos que pudiendo estar aquí no están. Hay muchos que quieren estar aquí pero no pueden. Pero hay gente que sí puede y no viene. Y les digo, busque a Dios. Dele gracias a Dios cada mañana que se levanta. Dele gracias por su vida, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por todo lo que tiene. Dele gracias a Dios. Para que reconozca que lo que tiene y lo que está haciendo es por Él. No por su fuerza, no porque usted puede, es por la gracia y el favor de nuestro Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana.
Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, que usted aún sigue derramando sobre la iglesia el día de hoy. El pueblo necesita buscarte con corazones sinceros, buscando la gracia, el favor, la misericordia tuya, que seamos revestidos con ese poder de lo alto. Usted es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios vivo. Te adoramos, te bendecimos, Dios. En esta mañana te damos gracias por cada uno que pudo estar reunido en esta mañana. Te pido por aquellos que están en sus hogares, Señor, que nos están escuchando, Padre, que nos van a escuchar más tarde, Padre. Te pido por ellos que los bendigas, que los guardes, pero que pongas el deseo, el anhelo de congregarse. Tu palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho menos cuando aquel día se acerca. Y sabemos que este día se acerca y el pueblo necesita congregarse. El pueblo necesita buscar de Dios. En este momento, Padre, a su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Te pido que bendigas este pueblo. Bendice a cada uno, Señor, en grande manera. Su entrada, su salida, su trabajo, su hogar, su familia. Bendícelos, Padre. Dales victoria sobre todo lo que enfrentan. En este momento, Padre, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.